Muy buenas noches, bienvenidos al Objetivo. Esta semana los últimos datos del paro y el escándalo de los ERE en Andalucía han sido el centro de la actualidad. Hoy vamos a tratar estos temas que nos plantean muchísimas dudas. Vamos con el primero, que tiene que ver con el Partido Socialista. La juez que investiga el fraude de las prejubilaciones, el caso ERE, ha imputado de nuevo a otras 20 personas, entre ellas a esta mujer, a la exministra Magdalena Álvarez. Este escándalo protagoniza nuestra primera prueba de verificación. Magdalena Álvarez, recordarán, fue ministra con Zapatero, pero la juez no la imputa por eso, sino por su etapa al frente de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. Pues bien, ¿qué pasó en aquellos años para que la juez que investiga el escándalo de los ERE ponga ahora sus ojos en Magdalena Álvarez? Desde el PSOE se han escuchado críticas a la juez que recuerdan casi en palabras textuales lo que dice el PP con el caso Bárcenas. Desde nuestro punto de vista, traslada la sensación de una causa general contra los gobiernos del presidente Chávez y del presidente Griñán. Y a mí, cada vez, las actuaciones de esta jueza, con todos mis respetos, me parecen más inexplicables. Es decir, no acusar de ningún delito a una señora a la que se imputa. Es bastante chocante de qué manera tan precisa la jueza Olaya coordina la comunicación de sus autos con hechos políticos importantes del Partido Socialista de Andalucía. Estoy asombrado de que se pueda utilizar la figura de la imputación sin señalar ningún indicio de delito. Pues esas son las declaraciones políticas, pero nosotros nos fijamos en lo que pasó en la Junta de Andalucía durante aquellos años. ¿Fallaron los controles sobre el dinero público que tenía que ir a unas prejubilaciones? ¿Pudo hacer algo el gobierno andaluz para evitarlo? El entonces consejero de Economía y Hacienda y actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha dicho siempre que no hicieron nada en aquel momento porque no sabían nada y porque nadie lo denunció. Nadie sabía en el año 2005, 2006, 2007, 2008 que se estaban produciendo irregularidades y nadie las denunció. ¿Es falso o es verdadero? Nadie avisó de lo que estaba pasando con los ERE. El equipo del Objetivo ha seguido muy de cerca este tema para darles algunas respuestas. Sí hubo alguien que alertó de alguna manera de que algo estaba sucediendo en esa administración y no fue un cargo político. Escuchen. Procedimiento inadecuado. Ayudas sin la tramitación debida. Vulneración de la ley o pago sin justificar. Suena raro, ¿verdad? Pues son solo algunas de las advertencias que este hombre, el exinterventor general de la Junta, ahora imputado, plasmó desde el año 2001 en una quincena de informes. Se preguntarán a quién se los envió. Tuvieron que llegar a la Consejería de Empleo, donde estaba el meollo de la cuestión. Y por aquí pasó más de un consejero. Él, Antonio Fernández, ya está imputado. No así su antecesor, José Antonio Viera, hoy diputado en el Congreso y por tanto aforado. Pero el interventor también mandaba siempre sus informes a sus jefes de la Consejería de Economía y Hacienda. Magdalena Álvarez, que fue consejera hasta 2004, ya está imputada. Griñán, también aforado, no lo está. Y ambos se han defendido de forma muy similar. Es que mire usted, la consejería es distinto de la consejera. Yo le digo a usted que yo no tuve ningún informe de la intervención haciendo ese tipo de advertencias. No me llegó el informe. Le remitieron el informe. No me llegó el informe. Lo ha dicho. Está obligado aquí a decir la verdad, señor. No, la consejera ha dicho, la viceconsejera entonces, que no me elevó el informe. No me lo elevó. No se dio menoscabo de fondos públicos, como le he dicho, porque si no hubiéramos sido advertidos como Hacienda de que teníamos que actuar. Nunca se produjo esto. Pero el autor de los informes defendió en sede parlamentaria que sus avisos eran suficientes para que se encendieran las señales de alarma. Si su vecino le advierte a voces por la ventana que salen llamas por el extractor de humo de su cocina, ¿usted qué haría? ¿Llamaría inmediatamente a los bomberos para evitar una probable catástrofe o esperaría a que su vecino le confirmase la noticia por carta o por correo electrónico? Vean uno de estos informes a los que ha tenido acceso el equipo del Objetivo. En las conclusiones, el interventor dejaba claro que la Dirección General de Empleo gastaba más de la cuenta y concedía ayudas saltándose de forma total y absoluta los mecanismos habituales. Ese es precisamente el procedimiento que la jueza Olaya tiene en el punto de mira.
Pues ya han escuchado las frases que enviaba el interventor en sus informes, advertencias tan concretas como procedimiento inadecuado, ayudas sin tramitación debida y pagos sin justificar. Eso es lo que decía el interventor durante 9 años en una quincena de informes. Así que podemos concluir que esa afirmación del actual presidente de la Junta y entonces consejero de Economía y Hacienda, nadie en aquellos años sabía que se estaba produciendo una irregularidad y nadie las denunció. A la vista de esos informes podemos decir que es falsa. Pues tras esta prueba de verificación y el escándalo de los ERE, entramos a nuestro segundo tema de hoy, el paro. En estos meses de verano la economía española mira fijamente al turismo, es una de las locomotoras que podría crear empleo. Esta semana hemos conocido el dato de paro de junio y muchos de ustedes nos han hecho llegar prácticamente la misma pregunta: ¿por qué existen dos datos oficiales y diferentes sobre el paro? ¿Cuál es el número exacto de parados que hay en España? La respuesta debería ser bastante clara, pero evidentemente no lo es. Todos los años, en el mes de junio, descienden las cifras de paro por las contrataciones de verano. El mes pasado, más de 127.000. 6.202.700 personas están en paro en España. El paro registrado no aumenta, sino que disminuye. 4.760.000. Hay más de 6.200.000 parados. 127.248 personas han salido de las listas del paro. La estadística es una estadística. 6.202.700. La distancia entre lo que dicen y ofrecen los datos del paro registrado con los datos de la encuesta de población activa cada vez es mayor. Pues ya han visto que en el mismo día los periodistas manejamos datos diferentes y podemos confundir a cualquier ciudadano, muchas veces también por falta de tiempo, así que hoy vamos a tratar de explicar por qué sucede. Porque hay dos datos diferentes, uno el de la EPA, que es la encuesta de población activa, y otro el del paro registrado, el que ofrece el Gobierno. ¿Qué mide el de la EPA? ¿Qué mide el del paro registrado? Como muchos de ustedes nos lo han pedido, pues vamos a tratar de explicarlo. Está con nosotros una periodista del equipo, ya la conoce, Natalia Hernández. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a ver ese primer gráfico en el que se especifica cuál es el dato de la EPA y el dato del paro registrado, y ahí lo tienen. Según el paro registrado, Natalia, 4,7 millones de personas en paro, pero según la encuesta de población activa, 6,2 millones. Hay casi 1,5 millones de diferencia y es una barbaridad. ¿Cómo lo explicamos? Sí, bueno, tengamos en cuenta que hay dos maneras para medir el desempleo en nuestro país. Si comenzamos por el paro registrado, hay que tener en cuenta que esto lo elabora el Ministerio de Empleo, se hace además cada mes, y lo que se tiene en cuenta es la inscripción, es decir, apuntarse al paro. Quedarte en el paro e ir a apuntarte. Esos son es. esos 4,7 millones en principio. Ahora vamos a ir a los matices. Eso es. Paro registrado. ¿La EPA? La EPA es la encuesta de población activa, la elabora el Instituto Nacional de Estadística y en esta ocasión la hacen cada 3 meses. Como su nombre indica, es una encuesta que se realiza además de forma telefónica a unas 180.000 personas que, eso sí, están en edad de trabajar. Lo que pasa es que es una encuesta que tú recibes esa llamada de teléfono, indicas tus circunstancias, pero no se comprueba y quizá también de ahí salta el número. Pero volviendo así, el paro registrado también podemos decir que es exactamente ese que mide el paro registrado. Alguien se queda en paro y además va a apuntarse. ¿Ahí están todos computados? Bueno, no todos. Es el requisito fundamental, el ir y apuntarse, pero luego hay una serie de colectivos que no están considerados por el Ministerio de Empleo como parados como tal. Por ejemplo, si hay un demandante de empleo que tan solo quiere trabajar unas 20 horas semanales, ese no es considerado como parado, así que no estaría en esos 4,7 millones. Por ejemplo, alguien que busque su primer trabajo tampoco estaría ahí, e incluso quien esté haciendo algún curso de formación en el servicio de empleo. En cualquiera de esos 3 ejemplos es gente que está en el paro, el que busca su primer trabajo también, solo que no aparece computado. Y es muy curioso porque mucha gente se puede ver reflejada en esa situación, pero no está metido en ese paro registrado. El último dato que hemos conocido es el de junio, lo hemos comentado, 127.000 parados menos. Es una buena noticia, Natalia, pero también mucha gente nos decía, sí, baja el paro, pero no sube el empleo. ¿Cómo se lo explicamos a la gente? Claro, hay que tener en cuenta que cuando vemos esa bajada de 126.000, 127.000 personas del paro, lo que puede estar ocurriendo es el conocido como efecto desánimo, es decir, gente que lleva mucho tiempo inscrita en el paro y que no ve un fin, no ve cómo puede encontrar trabajo finalmente, así que decide borrarse. Entonces no significa que hayan encontrado empleo, sino que simplemente ya no están inscritos en esa lista. Si tenemos que mirar el empleo, tendremos que mirar un
un dato muy curioso, que es el de la afiliación, es decir, el de las altas a la Seguridad Social. Y que tampoco coincide. Volvemos un poco al lío de las cifras. Si baja el número de parados en 127.000, y creo recordar que suben las afiliaciones un 26.000, esa diferencia de 100.000, ¿cómo lo explicamos? ¿Con algún ejemplo también? Pues sí, es muy sencillo, y además es que no son datos que vayan pues de la mano directamente. Por ejemplo, imagina que hoy me despiden. Decidimos despedirte, no nos ha gustado la sección. Eso es, hoy me despiden y entonces No yo va a ocurrir, decido, bueno, yo decido no inscribirme, es decir, no apuntarme al paro. Para empleo no sería una parada más. Pero y estarías en el paro porque te habríamos despedido. Estaría en el paro, estaría desempleada, pero no sería una parada más. Lo que sí que haría la empresa sería darme de baja en la Seguridad Social, así que sería una afiliada menos. Una afiliada menos, pero no una parada más, así que los datos pues no coinciden. Y además, si en pocos días encontrás trabajo en la competencia, señores de Telecinco, no se lleven a Natalia, ocurriría que serías un alta, pero tampoco habrías estado como parada, ni siquiera habría este estado tiempo. en la lista del paro, pero sí que sería una afiliación más. Pues te agradecemos mucho, Natalia, que nos hayas acompañado aquí también esta noche. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer un repaso. Ya han visto qué mide la EPA, qué significa el paro registrado, y ahora que tenemos claro de dónde sale cada cifra, hemos querido ver qué es lo que ha ocurrido en estos años, cómo hemos llegado a esta situación si nos referimos al desempleo, cómo fueron quedándose en paro centenares de miles de ciudadanos en España. Hemos querido reconstruir esta dramática secuencia, y todo comienza con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. El huracán llega a España en el año 2008. Entra por la costa oeste desde Estados Unidos. El vendaval golpea a los bancos y precipita el pinchazo de nuestra burbuja inmobiliaria. Se destruyen más de 600.000 empleos, la mayoría de jóvenes temporales que habían buscado fortuna en el ladrillo. Es el principio de la pesadilla. El derrumbe de la construcción arrastra en pocos meses a parte de la industria. Si las obras se paran, no hace falta fabricar ni puertas ni ventanas. En 2009 vuelan más de 1.200.000 empleos. El consumo se ha hundido a marchas forzadas y sin consumo, comerciantes, camareros o vendedores de pisos se quedan sin trabajo. En 2010 la máquina de destruir empleo engulle a menos trabajadores, aunque sigue teniendo apetito por el ladrillo. Ha sido un respiro temporal. De la mano de la prima de riesgo, en 2011, arranca la segunda ola destructiva, 600.000 ocupados menos. Y así llegamos a 2012. Pronto estrenamos reforma laboral, pero ni con esas. Las grietas se agrandan. 850.000 empleos menos en un año. ¿Quién se queda en la calle ahora? Al sector privado se suman médicos, profesores y demás trabajadores de lo público. Los recortes duelen. 2013 empieza con más empleo destruido. Solo hay 16,5 millones de españoles trabajando, casi 4 millones menos que al principio del vendaval. Pues ahí tenían ese recuerdo de cómo ha ido sucediendo todo. Ya hemos visto lo que medían los datos, qué ocurrió, pero vamos a recordar también que cuando se aprobó la reforma laboral, la iniciativa estrella del Gobierno, se nos explicó para qué se hacía. Vamos a recordar cómo nos la vendió el Gobierno. Una reforma para el empleo. Me atrevo a decir que marcará un antes y un después en lo que ha sido la legislación laboral de nuestro país. Un antes y un después. Hemos hecho una reforma laboral para crear empleo, para que haya trabajo, para que no pueda volver a haber 3 millones de despidos, para crear empleo, despidos. Va a ser una reforma para el empleo estable, pensando en los ciudadanos. Negociación colectiva, fórmulas de contratación, absentismo. Y se respetarán sin duda los derechos adquiridos de todos los trabajadores. La ley es para crear trabajo. Más empleo estable. En definitiva, más empleo estable, más derechos, más flexibilidad interna en la empresa, más oportunidades y más protección para los trabajadores y para los que buscan un empleo. Ya han visto que el Gobierno tenía bastante claro cuáles eran los objetivos de esta reforma. Vamos a ver si alguno de ellos se ha cumplido. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esta medida estrella del Gobierno? Y lo vamos a hacer con la ayuda de Yolanda Valdeolivas. Muy buenas noches. Buenas noches. Es catedrática de Derecho Laboral de la Universidad Autónoma de Madrid. Conoces muy bien este territorio, así que queremos hacerte algunas preguntas sobre los objetivos. El primero y el más claro era crear empleo. Ahí estamos viendo, fíjate, desde que comenzó, se puso en marcha la reforma laboral, poco antes había 5,3 millones de parados, un 23% en tasa, y ahora mismo hay 6,2 millones, 27%. La fuente es la encuesta de población activa. Si preguntamos si funciona y si el objetivo era crear empleo, ahí vemos las cifras.
No era, efectivamente, si el objetivo era ese, ha fracasado abiertamente. Y lo que importa es la creación de empleo, Exacto. la creación de empleo neto. Las listas del paro a veces son ciegas y sordas o nos pueden confundir el efecto, pueden producir un efecto óptico verdaderamente interesado. Antes mencionabas el tema de junio, de verano, de lo estacional, que es el último dato que hemos conocido y por eso te hemos invitado también, pero ¿qué pasará en noviembre? Mucha gente dice, bueno, consigo un trabajillo ahora en verano, pero en noviembre ese dato, sin ser adivinos, puede que no coincida con el de ahora, claro. Si viéramos, de hecho, las gráficas de coyuntura laboral, veríamos claramente cómo se marca esa tendencia de forma constante a lo largo de todos los años. De forma constante, por cierto, no solamente en periodos de crisis, sino también en periodos donde ha habido expansión económica. De manera que el que crezca el empleo en los meses de verano es algo permanente en nuestro mercado de trabajo, al mismo nivel y en proporción casi exacta con los que se destruyen a partir del otoño. Es que nuestro tejido productivo es estacional. Hay mucha hostelería, hay mucho comercio. Del turismo. Exacto, depende muchísimo del turismo. Un objetivo era clarísimo, el de crear empleo, y estamos viendo que con los datos todavía cuesta creerlo. Pero hay otros dos conceptos que repite habitualmente el Gobierno para defender los efectos positivos de su reforma laboral. Vamos a ser más flexibles y vamos a ser más competitivos. Pero ¿qué significa eso para un trabajador? Para entenderlo, un equipo del Objetivo se ha ido hasta Renault, la empresa que el propio Gobierno, Rajoy, usa como ejemplo de su reforma laboral. Aunque lo van a escuchar allí, no están muy de acuerdo con que les conviertan en un ejemplo. Miren. Arrancamos motores rumbo a la industria del automóvil. Viajamos a Valladolid. Queremos saber de qué habla el Gobierno cuando pone a esta empresa como ejemplo a seguir. Empresas automovilísticas como Renault. Ahí está el plan de Renault. ¿Por qué dijeron que iban a crear 1.300 puestos de trabajo y a fabricar nuevos coches? Buscamos las respuestas a pie de montaje. ¿A cambio de qué Renault se queda y crea empleo en España? Sus responsables nos definen la clave para engrasar la máquina del empleo: la competitividad. Lo que queremos es comprar más barato, fabricar más barato, y para fabricar más barato tenemos que mejorar nuestros procesos. Consiguen rebajar costes acercando proveedores a la fábrica y también a través de un acuerdo con los trabajadores. Acuerdo en el que entran en juego, por ejemplo, el dinero y los horarios. Flexibilidad interna. La flexibilidad es adecuarte o ajustarte a determinados momentos las necesidades que tiene la empresa a cambio de otras cosas. Más empleo estable a cambio de 3 jornadas de más trabajo al año, una categoría laboral con un sueldo menor durante 1 año y medio y una rebaja de algún complemento salarial. ¿Demasiados sacrificios? Había elementos que pesan más en este sentido, como puede ser el futuro o asegurar el futuro de 8.000 familias. A ello se suma el compromiso de 1.300 nuevos empleos en las plantas que Renault tiene en España. Todo gracias a un diálogo que la reforma laboral pone al borde del abismo. Reformas como la laboral era la que habían motivado la decisión de Renault de instalarse allí. La reforma laboral no posibilita ni el diálogo social ni la negociación colectiva. Hace una imposición de una de las partes, con lo cual es completamente contraria a la negociación colectiva que practicamos en empresas como Renault desde hace años. Hemos basado prácticamente todo lo que hemos hecho sobre el convenio que tenemos firmado con los trabajadores. Aunque los pactos para una mayor flexibilidad son para algunos el camino hacia un trabajo más precario. Todos quieren ser más competitivos que su vecino, que trabajemos más, cobremos menos, pero eso no, al final no es bueno, porque si un trabajador no tiene poder adquisitivo, no se va a comprar un coche. Y si no se compra un coche, pues no venderemos coches. Por ahora, la producción sigue. En los últimos meses han incorporado a 600 trabajadores para fabricar un nuevo modelo. Y por primera vez desde 2007, aquí han creado un nuevo turno de trabajo. Pues ser más flexible, ser más competitivo es un mantra que hemos escuchado últimamente mucho a los miembros del Gobierno. Yolanda Valleolivas es catedrática de Derecho Laboral y le estamos preguntando sobre este tema. Lo que cualquiera puede entender desde fuera sin ser experto es: esto supone trabajar más por mucho menos dinero. ¿Eso es ser flexible y ser más competitivo? Bueno, ser flexible es un término que tiene contenido jurídico muy claro. Ser flexibles en el ámbito del derecho del trabajo significa capacidad de las empresas de adaptarse, de acomodarse a circunstancias que son cambiantes por su propia naturaleza. Lo que ocurre es que el contenido de la flexibilidad evidentemente siempre es a costa de modificación de condiciones originarias que en el contrato eran más favorables. Y efectivamente uno de los efectos más claros de la flexibilidad laboral es la flexibilidad en materia de salario, tanto para descolgarse de convenios superiores que ya tenían establecidos incrementos que se dejan de aplicar en una empresa por estas circunstancias, o bien en otras muchas materias. De todas formas, déjame, Ana, porque me parece que esto puede interesar a quienes nos están escuchando, la flexibilidad
flexibilidad interna reforzada al mismo tiempo que la flexibilidad de salida es un contrasentido. En términos estrictamente jurídicos... Pongamos un ejemplo. Flexibilidad interna es modificar las condiciones del contrato, básicamente salario, jornada, sueldo, distribución del tiempo de trabajo, etcétera, funciones, ese tipo de cosas, que pasan por la idea de que se mantiene, se conserva el contrato de trabajo. En tanto, la flexibilidad de salida es facilitar la extinción de contratos. Si lo que queríamos era conservar los contratos para no provocar ese efecto de destrucción de empleo, hubiéramos debido reforzar mucho la flexibilidad interna sin al mismo tiempo reforzar de forma tan significativa la flexibilidad de salida, porque facilitar el despido significa que el empresario reciba un mensaje de que lo fácil es eso. Amortizar plantillas, no reorganizar la producción. Se lo vamos a preguntar enseguida a Arturo Fernández, que representa a los empresarios de Madrid, pero también a los de toda España en la COE, y mencionabas los sueldos. Esto es una cosa que también llama la atención. Ese esfuerzo que se ha pedido en algunas empresas de te bajamos el sueldo para que no se despida a otros, tú dices que no ha ocurrido, pero es una realidad, y ahí tenemos los datos. La bajada de sueldos desde que comenzó la reforma laboral ha sido absolutamente brutal hasta octubre y diciembre. Ha repuntado un poquito en el primer trimestre de este año, pero es así, es un dato objetivo, Yolanda. No, se ha dicho siempre por los economistas que, en fin, de esto algo deben saber, que nuestros salarios estaban inflados, que no se correspondían con nuestros tejidos productivos. A eso iba, justamente, porque efectivamente una moderación salarial es evidente que era necesaria en muchos sectores por razones estrictamente de competitividad y del mercado global en el que nos movemos, pero se ha abierto la brecha. Se ha abierto la brecha entre los salarios altos y los salarios bajos, de manera que ahora ser miliurista es casi un privilegio, cuando hace unos años hablábamos de esos como los precarios del mercado de trabajo. Efectivamente, el miliurismo ha descendido todavía incluso en esa cantidad de dinero. Y otra gran pata de todo este tema, la reforma laboral, son los jóvenes. De lo que más se habla incluso en Europa, hemos visto estos días una cumbre que no sabemos si dará para mucho o poco no, es de los jóvenes. Y a ellos se refería precisamente la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, para hablar de la movilidad exterior de ese grupo. Muchos jóvenes y no tan jóvenes han salido de España en busca de oportunidades por la crisis. Eso se llama movilidad exterior, porque hay gente que busca oportunidades laborales y formativas. Bueno, no sé si llamarlo ya esto, entramos en el terreno de los eufemismos, movilidad exterior, emigración, o si directamente me tengo que ir porque no tengo trabajo aquí, que es lo que muchos piensan. Hay datos también de eso, Yolanda, de cuánta gente se va fuera, o por lo menos cuánta gente joven está en el paro, ¿no? Hay mucha gente joven en el paro, se habla de cifras que superan con creces el 50%, el desempleo juvenil 56, es, por tanto, según la EPA. Exacto, es un drama social, un verdadero drama social, y yo creo que además es un despilfarro que no nos podemos permitir, porque recordemos que esta generación es la generación mejor formada, en la que se ha invertido mucho en su educación y se supone que en su adecuación y en su empleabilidad, y desde luego debíamos estar muy preocupados con esta materia. Muchos, los mejores además, están yendo fuera. Es absolutamente increíble ese casi 1 millón de jóvenes menores de 25 años parados. Estamos hablando de las condiciones, de los datos de la reforma laboral del Gobierno, de si está cumpliendo o no las expectativas, pero ¿cómo afecta todo esto? Y queremos centrarnos durante todo el programa en eso. ¿Cómo afecta al ciudadano de a pie, al trabajador, a los que sí tienen trabajo? El Españolisto, nuestro colaborador, nos va a explicar cómo ha cambiado el contrato de trabajo. Los contratos de ahora nada tienen que ver con los de antes. Los contratos de ahora no se parecen en nada a los de nuestros padres. Este es el Españolisto en la actualidad. Y este es el padre del Españolisto en los años 90, antes de que entrara en vigor la reforma laboral de 2012, evidentemente. Se parecen mucho, pero el Españolisto tiene un par de cosas que su padre no ha tenido nunca. Un iPod y miedo a perder su trabajo. En los años 90 su padre, en cambio, pensaba en cosas más mundanas, sin sospechar que a los derechos laborales de su hijo iban a pegarle un meneo que ríete tú del terremoto de San Francisco. Por ejemplo, si al Españolisto padre le hubieran despedido de su trabajo de forma improcedente, habría recibido una indemnización de 45 días de salario por cada año trabajado, hasta un máximo de 42 mensualidades. El Españolisto hijo ahora mismo recibiría bastante menos. Pero no es solo una cuestión de dinero. Si al Españolisto hoy le cae una maceta en la cabeza y está de baja 12 días o más, su empresa podrá darle la patada y será un despido objetivo, aun cuando todos sus compañeros sigan yendo a trabajar y su ausencia no se note. Más ejemplos. A su padre solo podían hacerle un único contrato de formación si era menor de 21 años. Al Españolisto pueden hacérselo hasta los 25 y empalmar varios con simples cambios de nomenclatura.
Y mientras a él la reforma laboral le ha apretado un poco más las tuercas, a su empresa le ha dado más libertad. Si acumula 3 trimestres de pérdidas o de caídas de ingresos, puede despedir por el mínimo a todo Cristo, reducir salarios, cambiar jornadas, horarios y dejar el convenio en papel mojado. Ah, y en caso de querer hacer un ERE, no necesita ni siquiera una autorización. Y son lentejas, señores. Definitivamente, el españolisto tiene un futuro más negro que el que tenía su padre. El gobierno le ha quitado no solo un puñado de derechos, sino también la tranquilidad y el sueño. Pues ya han visto lo que dice nuestro españolista, esa comparación de los contratos de nuestros padres o los contratos de los 80 y 90 y los que hay ahora mismo. Catedrática de Derecho Laboral, ¿es una exageración decir que los contratos no se van a parecer en nada y que han ido a peor, o es la realidad? Bueno, es una visión con sentido del humor. No sé yo, es una exageración. Eso siempre. Ha cambiado muchísimo el paradigma de la contratación laboral. Habéis hecho en el repaso del vídeo, algunos repasos interesantes. Podríamos hacer muchísimos más. Ha cambiado de forma radical. Sí, yo creo que el empleo es más inestable y ese es un elemento que los trabajadores siempre visualizan como un elemento de no bienestar laboral, y yo creo que tenemos condiciones mucho más precarias en general. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí para explicar estos conceptos de los que tanto hablamos los periodistas y tratar de traducirlos un poco más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. El paro, sin duda.